mis hermanos, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes este tiempo una reflexión, la cual le puse por nombre una expresión de verdadera libertad. Si leemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A causa de la pandemia, muchas personas hoy día han estado encerrados en sus hogares y todo. Y la verdad es que nosotros, a través de este problema, la única forma de poder comunicarnos con una persona es a través de una pantalla. La verdad es que con una pantalla nosotros podemos expresar mil cosas. Podemos hacer sentir a la persona lo bien que estamos o felices que estamos. O si nosotros tenemos la necesidad de sincerarnos, poder decir que estamos tristes. Pero es fácil poder mostrar algo que en realidad no somos, porque a través de una pantalla simplemente nosotros vamos a poder ver lo que se nos quiere mostrar. Y esto hoy día ha generado una separación emocional con las personas que normalmente nosotros nos relacionamos. Por eso, hoy la palabra que tenemos acá frente a nosotros nos ayuda un poco a entender ese distanciamiento muchas veces que tenemos con el Señor en cuanto a nuestra sinceridad con Él. Hay una situación muy concreta que habla el texto, en este caso es muy específico, respecto a la confesión de nuestros pecados, que no es más ni menos que la posibilidad que tenemos nosotros de poder hablarle al Señor y decirle todos nuestros pecados los cuales hemos cometido. Y no solamente poder empezar a entregarle una lista de situaciones, sino que hablarle al Señor de aquellas cosas con las cuales nosotros batallamos diariamente. Una de las cosas que tenemos que entender como primer punto respecto a la confesión es entender de que esta forma de expresión con el Señor tiene que ser sincera. Cuando nosotros vamos a nuestra habitación o estamos en algún lugar y nos entregamos en oración al Señor, inmediatamente nos damos cuenta de que cuando empezamos a decirle al Señor lo que tenemos en nuestro corazón, tiene que ser de una manera sincera, de poder expresarle al Señor en realidad lo que estamos viviendo, aquellos pecados que estamos viviendo que quizás se pueden observar o quizá y también esos pecados que están dentro de nosotros, los cuales nosotros no expresamos a la gente y no queremos mostrárselas a las demás personas. Por eso es importante que nosotros tengamos sinceridad al momento de expresarle o confesarle nuestros pecados al Señor. Otro punto importante dentro de la confesión es que esto tiene que contener un verdadero arrepentimiento. No se trata simplemente de decirle al Señor qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está ocurriendo, sino que se trata de ir a expresarle al Señor nuestros pecados, pero con la intención de pedirle ayuda al Señor para que esos pecados dejen de estar en nosotros. También existe la posibilidad de que hayan pecados en nosotros los cuales ya nosotros no podamos controlar. En este caso, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a trabajar en ese pecado que nosotros no podemos controlar. Puede ser una adicción, y una adicción es un mundo, pueden haber adicciones a muchas cosas. Por eso que es importante que nosotros entendamos que la posibilidad que tenemos ante el Señor son infinitas, de poder nosotros decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Este es mi pecado, pero no puedo dar con él, no puedo terminar con él. La verdad es que está ahí presente y no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de que esto esté en nosotros. Segundo punto importante, y esto de verdad es muy muy importante, de que finalmente el que es el juez de nosotros es Dios. Dios es nuestro juez. A Él nosotros tenemos que rendirle cuentas. Hay una situación que se tiene que entender en este sentido. Una cosa es que si nosotros le hacemos algo a una persona, puede ser algún fraude, algo, no sé, tenemos que obligatoriamente pedirle perdón a esa persona, pero con la intención de no volver a caer o no volver a hacer exactamente lo mismo que pasó o lo mismo que vivió esa persona. Y eso simplemente es poder pedir perdón. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y decirle al Señor nuestros pecados, ahí estamos trabajando en la confesión de nuestros pecados. Una cosa interesante que el mismo texto nos ayuda a entender es que la fidelidad del Señor está con nosotros. El Señor no nos va a desechar
al momento de ver y escuchar de nosotros una confesión que sea sincera y que tenga mucho arrepentimiento. Al contrario, la fidelidad del Señor viene acompañada con el amor de Él. Por lo tanto, nosotros vamos a poder entregarle nuestros pecados al Señor. Y el Señor va a tomar nuestros pecados, los va a desechar y nos va a abrazar, nos va a expresar su amor, nos va a entregar su protección o nos va a entregar ese descanso que estamos esperando tener en cuanto a nuestros pecados. Porque hay algo importante, que cada vez que nosotros vamos a expresarle algo al Señor es porque la verdad es que eso ya está pasando nuestros límites. Porque no pensamos en el Señor en el primer momento en que nosotros cometimos un error o que nos equivocamos, sino que en el Señor nos acordamos cuando ya eso está superando nuestra capacidad. Por eso que el Señor aún así es fiel con nosotros y nos ama y nos trata de buscar y de encontrar y darnos la posibilidad de poder nosotros encontrar ese espacio para poder ir donde el Señor y hablar y confesar nuestros pecados. E inmediatamente el Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, comienza a trabajar en nosotros. Y como el texto dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces hablábamos de que Él es fiel con nosotros, nos da su protección, nos ama mucho, pero también se encarga de nuestro pecado, tomando nuestro pecado y quitándolo de nosotros. Y perdonándonos, que es más importante aún, perdonándonos a nosotros por los errores que cometemos. El amor de Dios es infinito. Y nos damos cuenta de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo tantas cosas, hizo tantos milagros, y el milagro más grande que hizo Jesucristo en la tierra fue perdonarnos los pecados a todos nosotros. Por eso que debemos entender que Dios es nuestro juez y que su fidelidad está a nuestro favor y que podemos ser perdonados por Él. El perdón del Señor nos satisface. El ser perdonados por el Señor nos da vida, nos saca de estar muertos a darnos vida a través del perdón del Señor. Por eso que tenemos que aprender a confesarle nuestros pecados al Señor. Y finalmente, la respuesta a toda esta situación de poder confesar nuestros pecados, de entender que el Señor es el juez, finalmente nos encontramos en que somos purificados a través de la obra de Jesucristo, a la obra del Espíritu Santo, a la obra de Dios en nosotros. Somos purificados. Y no se trata de simplemente que somos purificados porque sí o por arte de magia. Esto ocurre a través de un sacrificio que se hizo por nosotros. Nosotros somos purificados, pero por algo que ocurrió. Y ese algo fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, tenemos que aprender a entender y ser agradecidos de este proceso. O sea, piensen en el gozo que puede tener una persona que se decide salir de una adicción y lo consigue. Y después poder despertar en la mañana y darse cuenta de que no necesita hacer lo que estaba haciendo. Y todo esto fue a causa de un sacrificio, que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Por eso que tenemos que vivir en agradecimiento al Señor y reconocer que el Señor es quien nos va a dar la victoria en este sentido. Y que gracias a eso podemos nosotros vivir y disfrutar. Y jamás entender o darnos a entender de que lo logramos nosotros por nuestros medios, sino que lo logramos a través de la causa de Jesucristo y por su muerte. Y finalmente, ya que somos purificados y entendimos que por su gracia, que por su amor, que por la muerte de Jesucristo nosotros fuimos limpios de todos nuestros pecados, podemos finalmente entender de que el Señor nos libra de esta maldad, pero para hacer el bien. No se trata de que el Señor constantemente nos vaya quitando los mismos pecados, sino que poder dar un pie al costado de esos pecados que ya están en nosotros y nos están afectando tanto. Poder vivir una vida de santidad, una vida de entrega al Señor. El Señor nos libró del pecado a través de su muerte en la cruz. Y nosotros llegar rendidos al Señor a decirle que lo amamos
Y el Señor se preocupó de todas estas cosas. Y finalmente cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, ya culminando su estadía física en la tierra como hombre físico, finalmente nos damos cuenta de que nos dejó solamente una tarea a la cual nosotros tendríamos que cumplir. Y esa tarea que el Señor nos entregó no necesariamente tiene que ver con que me levante en la mañana pensando en que tengo la obligación de hacerlo, porque en ninguna parte estamos obligados a hacerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo resistirse a esta única posibilidad que tenemos delante del Señor de poder trabajar para Él, de poder hacer algo para Él? ¿Cómo resistirnos a esta posibilidad que tenemos de darle las gracias por habernos limpiado y habernos rescatado de donde no valíamos absolutamente nada? ¿Cómo resistirnos a eso? No se trata de cumplir la gran comisión porque tenemos que obligatoriamente hacerlo, o porque si no lo hacemos vamos a perder nuestra salvación, o porque es una obligación y que tengo que hacerlo durante toda mi vida. No se trata de eso, no se trata de sentirlo una obligación, sino que se trata de sentirlo como una forma en la cual yo le doy gracias al Señor y le digo al Señor cuánto lo amo a través de mi servicio hacia Él. Y aprender que así como el Señor nos perdonó a nosotros de nuestros pecados, nos perdonó de todas las cosas que nosotros tenemos en nosotros, que nosotros vivimos, que nosotros lidiamos con aquellos pecados con los cuales arrastramos mucho tiempo, pensar en que hay otras personas que están buscando esa respuesta y que para poder encontrar la solución a eso necesitan a Jesucristo. Y esa es nuestra tarea, llevar el Evangelio y darle gracias al Señor, porque gracias a su amor entregado en la cruz, el sacrificar a su Hijo, provocó en nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Que el Señor les bendiga. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré.
y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo.